Cuando el hombre se casa, Dios lo da un hijo, y los sentimientos que el padre tiene cuando su hijo es bebé o cuando su hija es bebé son sentimientos muy tiernos, pero a la vez este niño o esta niña no para siempre se va a quedar siendo bebé y va entrando a etapas distintas, inculcándole la palabra de Dios, pidiendo a Dios sabiduría, pidiendo a Dios entendimiento para tratarle a sus hijos en cada cambio, en cada dimensión que ellos van creciendo. ¿Cuántos padres cuando tienen sus bebés dicen: oh, yo quisiera que mi hijito ya vaya creciendo, yo quisiera que mi hijo ya esté grande, que tenga 6 años o que tenga 7 años? Pero cuando el hijo tiene 14 o 15 años dice: oh, qué dolor de cabeza, quisiera que mi hijo vuelva a tener 3 años, porque cuando era chiquitito yo podía abrazarlo, podía acariñarlo, podía amarlo, pero ahora que ha crecido. La Biblia nos enseña en el libro de Isaías capítulo 28 y versículo 26, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Si Dios es el que instruye un hogar, una familia, entonces este hogar, esta familia está en las mejores manos del mejor consejero, del mejor amigo, del mejor acompañante, del mejor maestro. Hoy vemos en la televisión, en la prensa, cada día hay asesinatos, matanzas, cada día vemos desgracias. Tanto el mundo se está corrompiendo y nosotros como iglesia a veces nos apartamos. Y nosotros como iglesia a veces miramos de lejos solamente. Escuchamos a los inconversos dar debates en la televisión, dar debates en la radio, opinar. ¿Qué hacemos para que nuestra nación tenga más seguridad? Para parar la delincuencia, para parar los homicidios, los asesinatos. Y cada quien da su propio punto de vista. Cada quien opina como siente y como quiere. Cada quien habla cualquier cosa y casi la mayoría de todos ellos, casi la mayoría concuerdan en que si hay una mejor educación, entonces se evitaría tantas cosas. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque la educación nos va a hacer libre, el conocimiento nos hace libre. La ignorancia de la palabra de Dios esclaviza la mente del hombre, esclaviza el corazón y el alma del hombre, pero el conocimiento de la verdad de Dios lo hace libre. Cuando Dios viene a un hogar, a una casa, entonces esta casa va a tener un instructor y este instructor, este educador será el Señor. Por eso dice la palabra, porque su Dios lo instruye. Pero la palabra del Señor nos enseña claramente: instruye al niño en su camino y cuando fuese grande no se apartará de él. Cuando el padre de familia instruye al hijo en el camino de Dios, cuando en la casa se convierte en un altar de alabanza, de adoración al Señor, entonces eso es lo más grande que el padre puede darle a su hijo, porque este hijo crecerá sano, con temor de Dios en su corazón. No crecerá con odios, con resentimientos ni amarguras, sino crecerá con temor de Dios en su alma. Por lo tanto será una generación de hombres vencedores, de hombres limpios. Si queremos que nuestra juventud cambie, si queremos que de aquí a 6, 7, 8, 9, 10 años en la Argentina tenga una juventud diferente, es importante que ahora empecemos por nosotros y que inculquemos a nuestros hijos el temor de Dios y que ellos entiendan que Jehová, el Señor, es quien lo instruye en la verdad y en el camino de justicia. Muchos hogares cierran su corazón para Dios. Los hombres que cometen los grandes asesinatos no siempre son hombres de la clase baja. Son muchos hombres que cometen muchas fechurías, son hombres de la clase alta, que se estudiaron y se educaron en buenos colegios, en colegios privados, pagando un montón de dinero. Hombres aún con profesión y todo, pero de nada les sirve toda la profesión y todos los colegios caros que hayan podido pagar. Escúcheme bien y no me malinterprete. De nada sirve todo eso si primeramente no se siembra la semilla de la palabra de Dios en el corazón del hombre. Pusiera a sus hijos, escúcheme bien, en buenos colegios, con buenos maestros, aprenderían todo, saldrían grandes científicos, saldrían grandes doctores, saldrían grandes abogados. Si estos padres lo añadieran a su gran profesión, el temor de Dios en la vida del hombre,
entonces sus hijos serán siempre grandes profesionales, profesionales con honra, que a pesar de ser doctores, abogados, científicos, policías, militares, sea la carrera que tengan, y si tienen al Señor en su corazón, nada lo contaminará. Vemos en la Biblia de hombres que ocuparon lugares altos en los gobiernos, pero siempre tuvieron algo en su corazón que era la presencia de Dios y la palabra de Dios. Vemos a Daniel, por ejemplo. Él fue llevado en esclavitud a Babilonia y Dios lo exaltó ahí. Era el consejero del rey y estaba ahí, pero aún que se sentaba junto al rey para aconsejarle, no se contaminaba. ¿Sabes por qué? Porque Daniel tuvo buenos padres, tuvo un buen padre, una buena madre, que a pesar de que le dio conocimiento y sabiduría de este mundo, le inculcó el temor de Jehová. Necesitas que tu hijo urgentemente congregue, escuche la palabra, léelo la Biblia, escuche alabanzas y comience a buscar el rostro de Dios. Solamente así tendrás un hijo con un futuro de gloria. Que lo dicen: hija, yo no quiero que vayas a la iglesia. Hijo, yo no quiero que vayas a la iglesia. Ándate aunque sea a la fiesta, ándate aunque sea a fumar, ándate aunque sea a tomar, pero a esa iglesia no me vas. Padres ignorantes, padres que están cegados por el pecado. Y cuando sus hijos comienzan a hacer las cosas malas, entonces la madre, entonces el padre, ahí reniega de Dios y dice: oh, si Dios existiera, me ayudara con mi hijo que está en la droga, me ayudara con mi hijo que está en el vicio. Los padres tienen que inculcar a sus hijos a servir a Dios. Tienen que saber y decirlo: hijo, siempre aprende a escuchar la voz de Dios, porque Dios es el instructor por excelencia. Cuando Dios lo hable, tus hijos van a cambiar. Cuando ellos escuchen una palabra de Dios, tus hijos van a ser diferentes. Siempre he dicho, el regalo más grande y la herencia más grande que los padres pueden dar a los hijos es la herencia del conocimiento de la palabra de Dios. Un día van a ser su propia familia, un día van a ser su propio hogar, un día van a tener su esposa y van a tener sus propios hijos. Y si estos padres han sido formados en el camino de Dios, entonces esta generación será una generación de bendición. Pero qué vergüenza y qué pena da a veces ver a padres de familia que se juntan con sus hijos y están emborrachándose, están embriagándose, están fumando juntos, aún siendo pequeñitos sus hijos, lo están enseñando a hablar palabras groseras y quieren tener hijos de bien. Se equivocan, sus hijos están caminando a un camino de confusión y de vergüenza, porque la Biblia dice: el hijo sabio es la alegría de su padre, mas el hijo necio es la tristeza de su madre. Incúlcale a tus hijos. El profeta decía: porque su Dios lo instruye y le enseña, le enseña, le enseña. Si usted no deja que Dios enseñe a sus hijos, lo van a enseñar entonces otros. Lo van a enseñar los ateos. Lo van a enseñar cualquier cosa y ellos van a creerlo. Lo van a enseñar los idólatras. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres están llenos de idolatría? Están llenos de hechicería. Están llenos de tantos pecados. Y tienen sus propias filosofías, sus propios conocimientos. Y se han apartado de la verdad. Y por ese pecado y por apartarse de la verdad, están cosechando tristezas, amarguras, llantos y depresiones. Dios te quiere liberar de toda hechicería, de todo espiritismo. Dios te creó para su alabanza y para su gloria. Hay gente que está perdida, envuelta, sumergida en la brujería, en la macumba y en tantos espíritus demoníacos. Y su destino y su camino va en frustración, en tristeza, en desgracia y en miseria. Pero la palabra del Señor nos dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. ¿Qué le enseña usted a su hijo? ¿Qué le enseña usted a su hija? ¿Qué es lo que usted le está enseñando? Quizás usted diga: no, pastor, mi hija todavía es chiquitita, mi hijo todavía es chiquitito. Desde ahora que es pequeñito, enséñelo, instrúyalo, llene su mente de la palabra, hágalo, que él entienda y que él conozca a Jehová el Señor como su ayudador, como su socorro, como su pronto auxilio. No diga: no, cuando crezca lo enseñaré. Porque cuando Dios le dio, dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. Dios le dio esos hijos como herencia para que usted lo cuide, para que usted lo enseñe. Ahora que ellos son chiquitos, aproveche de enseñarlo, aproveche de instruirlo. Cuando ellos crezcan, ya estarán formados en el camino de Dios. Vemos en la Biblia hogares de hombres que triunfaron, de hombres temerosos de Dios que triunfaron. El hogar de Josué, por ejemplo. Vamos a ver Josué capítulo 24, versículo 15. Dice la palabra del Señor así: y si mal os parece
servir a Jehová, escoge hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque Israel se estaba yendo a la idolatría. Israel estaba un tiempo en la idolatría y otro tiempo en el Señor. ¿Cuántos hombres están un tiempo en Dios, otro tiempo en el mundo? El gran líder se levanta y lo dice: pues ¿hasta cuándo, hijos de Israel? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar entre los dioses paganos y Dios? Lo dice: ahora bien, escoged, si mal os parece servir a Jehová, no lo sirvan. Si mejor quieren servir a sus dioses paganos, sírvanlo entonces. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, nuestro Dios. Este hombre fue un líder, no solamente de las multitudes. Este hombre fue un líder de su casa. Toda su casa comenzó a servir a Dios, porque Josué sabía la gran responsabilidad que Dios lo había dado. Hermano mío, usted como líder de la iglesia necesita servir a Dios, usted y su casa. Usted como líder de la iglesia necesita educar a sus hijos en el conocimiento, en el camino de la verdad. Josué lo deja bien claro y lo dice: hagan lo que quieran hacer ustedes. Si mal les parece servir a Jehová, no lo sirvan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no dijo: vamos a ver, si mis hijos quieren servirán, si no, no. Hay que respetarlo. Él no dijo así: yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos decir. Yo y mi casa voy a servir a Jehová. Yo voy a servirlo. Yo voy a orar para que Dios lo guarde a mis hijos. Eso es lo que usted tiene que hacer cada día. Usted tiene que decirlo: hijos, nosotros pertenecemos a un linaje santo de Dios. Y usted no se tiene que estar contaminando con el mundo. Usted tiene que hablar a sus hijos, tiene que reprenderlo a sus hijos. Diga que sus hijos, aprendan que sus hijos sepan entender y discernir lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Porque el mundo y el paganismo en estos tiempos nos está vendiendo tantas cosas y está contaminando a nuestros hijos. Y una de las formas como contamina nuestros hogares es a través de la música. Es a través, a veces, de las canciones. ¿Cómo es posible que haya incluso líderes, haya pastores que ni siquiera sepan discernir lo que sus hijos cantan, o lo que sus hijos escuchan, o lo que los miembros de su iglesia están escuchando? ¿Por qué? No, dicen es que no hay que ser tan radicales, no hay que ser tan exigentes. Entonces, ¿cómo pone cargas a la gente que él no lo puede cargar? Entonces, ¿cómo habla de la santidad a los demás si es que él no sabe poner los límites en su casa a sus hijos? Por eso, este Josué como gran líder decía: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. El orden de Dios es que los padres digan: yo y mi casa. Yo y mi casa. No decía mi casa y yo. Yo y mi casa. ¿Cuántos padres hay aquí? Dígame amén. ¿Cuántas madres hay? Diga así: yo y mi casa. Muy bien, eso es el orden. Algunos dicen: bueno, predicalo a mi hijo, él necesita. Yo no, yo ya viví la vida. No, eso no es así. El orden de Dios para salvar una casa. Claro que Dios es infinito. Dios hace como quiere hacer las cosas, pero la responsabilidad de por quién debe entrar el evangelio a las casas debe ser por los padres. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted póngase a la brecha, usted póngase como ejemplo, usted póngase como líder en su casa. No esté llenándose de fiaca usted y quedándose en la casa y mandando a sus hijos a la iglesia. Usted tiene que ir adelante y sus hijos atrás suyo. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Tus hijos te van a seguir. Si son chiquitos, te van a seguir. Y si son grandes, si ellos ya quieren tomar sus propias decisiones, invítelos siempre a la iglesia. Si es que ellos, usando su libertad, su libre albedrío, porque ya son grandes, y ya no viven en la casa, y ya son hechos grandes, bueno, usted habrá cumplido con enseñarlo, con instruirlo a ellos. Y usted no tiene que bajar la guardia, usted no tiene que bajar los brazos, usted tiene que llegar a la iglesia y clamar
clamo, Señor, por mis hijos. Yo no me voy a morir a menos que mis hijos vengan a la casa tuya, Señor. Mis ojos lo van a ver, a mis hijos siendo usados por ti. Mis ojos lo van a ver, a mis hijos cantándote, adorándote, bendiciéndote. Usted no tiene que bajar la guardia. Aquellos padres que lo instruyeron a sus hijos en el camino de Dios, y para al pasar los años los hijos se han desenfrenado. Hoy quiero decirle, la palabra del Señor nos dice que cuando tú lo has instruido, tus hijos no se han olvidado de Dios. Ellos saben que Dios existe. Ellos saben que Dios es el Dios de sus padres, y en algún momento van a volver su corazón a Dios. Hermano mío, no baje la guardia. Usted siga peleando por sus hijos. Usted siga creyéndole, porque el Dios a quien servimos es un Dios todopoderoso. Libro de Job, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de nuestro Dios todopoderoso de la siguiente manera: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrían pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Miren cómo hacía este hombre. Este Job decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Job mandaba llamar a todos sus hijos. Si usted revisa bien, dice que Job tenía por costumbre hacer convites, hacía banquetes. Llamaba a sus amigos, llamaba a su familia, comían bien, celebraban ahí bien. Cuando terminaba la celebración, él llamaba a sus hijos. Ahora la reunión era familiar. Llamaba a sus hijos, los santificaba. Decía: vamos a hacer holocaustos a Jehová, vamos a hacer ofrendas al Señor para pedirle perdón a Dios. Y decía: Señor, te pido perdón, santifico a mis hijos, por si mis hijos en esta fiesta que hayan tenido, que hemos tenido, hayan blasfemado contra ti, hayan renegado contra ti en su corazón. Amén. Y se santificaban, y santificaba a su familia. Hermano, eso debe ser también de todo padre. Debe preocuparse, debe ayunar al menos una vez por semana, clamándole al Señor: Padre, yo te pido por mis hijos. Señor, si han pecado, perdónalo. Amén. Santifícalo, Señor. Debe ser el deber de cada padre interceder por sus hijos, para que Dios lo perdone, para que Dios lo limpie, para que Dios lo renueve. Por si mis hijos hayan blasfemado contra Jehová en sus corazones. ¿Ora usted por sus hijos? ¿Clama usted por sus hijos? ¿Lo pide perdón a Dios por sus hijos? ¿Ofrece al Señor ayunos, clamor, intercesión? A caerse por los abismos. Y este hombre quedó libre. Este hombre quedó sano. Comenzó a tener libertad. Los espíritus del diablo se habían ido. Los espíritus inmundos se habían ido. Este hombre ahora había sido lavado, perdonado, santificado por el nombre del Señor Jesucristo, por la palabra del Señor Jesucristo. Y cuando él se levantó, lo quiso seguir a Jesús, y Jesús le dice: vuélvete a tu casa y cuéntale a tu familia cuán grandes cosas ha hecho Jesús contigo en este día. Y este hombre se fue contento, alegre, por toda la calle se iba diciendo: encontré a Jesús, Jesús me hizo libre, Jesús me hizo libre, Jesús me hizo libre. La gente lo escuchaba, llegó a su casa, su padre, su madre, sus hermanos, y lo dijo: conocí a Jesús, Jesús me hizo libre. Eso es lo que debemos de hacer cuando Cristo nos hace libre. No tenemos que callar, no tenemos que enmudecer, tenemos que contar la grandeza de Dios. Cristo nos hizo libre, por eso es que debemos hablar que hay esperanza para nuestros hijos, que hay esperanza para nuestra nación, que hay esperanza para todo hombre que se acerca confiadamente al trono de Dios. Jesús lo hizo libre. Este hombre salió corriendo. Este hombre que había estado por muchos años ahí, abandonado por su familia, malherido en su cuerpo físico, porque eso es lo que los demonios hacen. Los demonios, cuando entran a la vida de un hombre, le alejan de su familia, hieren su cuerpo físico. Mire cuántos hombres tienen lleno de cicatrices porque andaban lejos de Dios y sin esperanza. Mire cuántos hombres están aislados de su familia,
sumergidos en la droga, en el alcohol, otros en la delincuencia. En las noches lloran estos hombres. Cuando hace mucho calor en el tiempo de verano, estos hombres están sentados en las estaciones o por algún rincón, tomando vino. Cuando llega el tiempo de la lluvia y del frío, están tendidos ahí, tendidos bajo la lluvia, buscando unos cuantos cartones para poder descansar en ellos, con el corazón herido, con el alma herida. Quizás usted pasó por ellos y lo vio, pero nunca se detuvo a escucharlo, nunca se detuvo a mirarlo. Lo que ellos tienen es dolor en su corazón, tristeza y llanto y amargura, porque eso es lo que hacen los espíritus inmundos. Pero si estos hombres recibieran a Jesús en su corazón, de cierto que serían salvos, de cierto que su destino y su familia cambiaría. Hoy en esta noche vengo a decirte, hermano, hermana, Jesús quiere tocar tu familia. Jesús quiere libertarte. Jesús quiere liberar a tus hijos. Este endemoniado gadareno estaba lejos de su casa, lejos de su familia, lleno de demonios. Pero para Jesús no había nada imposible. Si solamente Jesús llegara y tocara el corazón de tus hijos serían cambiados y transformados. Si solamente lo invitases a Jesús a entrar en tu casa sería diferente. Varón, mujer que me escuchas en esta noche, tú que muchas veces escuchas la palabra de Dios y no te quieres volver tu corazón a Dios. Sabes que tus hijos, que tus hijas, que tu marido, que tu mujer está lejos de Dios. Como tal, como cual endemoniado gadareno, lleno de heridas, lleno de dolor en su corazón. Lejos de la familia quizás. Y lo único que haces te tornas en escuchar y en callar. ¿Y hasta cuándo seguirás así? ¿Hasta cuándo seguirás permitiendo que el diablo hiera a tu familia? ¿Hasta cuándo? Yo te voy a decir hasta cuándo será eso. Hasta el día que tú te pares firme y digas como Josué decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. La Biblia dice que el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Jesús ha venido para darte vida y vida en abundancia. Jesús vino a dividir los hogares, las familias. Jesús vino a abrir a nuestros jóvenes. Jóvenes que se sumergen en tantos vicios y en tanto pecado. Jóvenes que no tienen ningún anhelo, ningún sueño. Jóvenes que piensan que están hundidos tanto y que no tienen solución y que no tienen salida.